¿Me escuchan? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Gracias por unirse. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buen día a todos. Les agradezco estar con nosotros en este seminario web. Mi nombre es Lucía López y soy gerente de canales para Huawei México Smart TV. Tengo amplia experiencia en la operación de la industria fotovoltaica. Buen día, bienvenidos. Y tengo desde el año 2012 dedicada arduamente al tema de la energía solar y la eficiencia energética. Quiero darles la bienvenida. Ustedes son nuestro invitado especial en este seminario. Quiero comentarles que hace pocos días, un par de semanas, Huawei lanzó de manera oficial Smart TV for All, que además de ser una plataforma para intercambio gratuito de información, es una iniciativa que busca incentivar y acelerar el uso de la energía fotovoltaica inteligente y de esta forma contribuir con el medio ambiente para el beneficio de todos, para un mundo más verde y para reducir el impacto de la huella de carbono. Quiero invitarlos a formar parte de Smart TV for All. Pueden registrarse, pueden tener en esta plataforma, pueden obtener conocimientos, ya que tenemos una gama muy completa de cursos, seminarios, sobre temas muy especializados que son de interés para todo el sector fotovoltaico. Además, tenemos herramientas que son muy útiles y diseñadas especialmente para instaladores, como son simulaciones, videos, manuales, folletos. Todo esto lo ponemos al alcance de ustedes para que se beneficien cada vez más personas de esta educación que es especializada, gratuita y de alta calidad. Y además, en esta plataforma pueden tener recompensas si se unen a nosotros, al igual que en este evento, ya que pueden tener recompensas. Vamos a tener premios el día de hoy. Les quiero mostrar brevemente de qué se trata y cómo vamos a trabajar en este día. Muy bien. Durante la presentación, deben estar atentos a la presentación de mi compañero, porque vamos a tener premios. Uno de estos premios es el del lado izquierdo, que son unos audífonos Huawei. Y el ganador de este premio va a ser quien conteste primero una breve encuesta, un breve cuestionario que yo les voy a enviar, de 4 preguntas nada más, al finalizar la presentación. Y posteriormente, en la sesión de preguntas y respuestas, durante la sesión de preguntas y respuestas, vamos a estar viendo quiénes están participando de manera más activa, con preguntas que aporten más a esta sesión. Y vamos a tener 4 ganadores que van a ganar una de las bandas que vemos del lado derecho. Tenemos 4 para ustedes el día de hoy. Y vamos a seleccionar 4 de las personas que estén participando en la sesión de preguntas y respuestas. Los invito a que se queden hasta el final del evento. Les agradecemos por estar aquí y, bueno, además quiero darles una noticia que a mí me hace sentir realmente muy orgullosa. Quiero comentarles que hace unos días se dio a conocer que Huawei, por 5º año consecutivo, es el fabricante número 1 con mayor número de envíos de inversores a nivel global. Y no solo eso, porque además de tener esta presencia a nivel global, en Latinoamérica, por ejemplo, también se ha posicionado en el número 1 en envío de inversores, lo que nos habla de una presencia sólida y real en el territorio en el que nos encontramos.
por lo cual agradecemos a nuestros clientes por hacernos sus socios en sus proyectos. Y esto además nos compromete a seguir trabajando activamente para brindarles soluciones eficientes, de alta calidad y muy competitivas. Y uno de los secretos de este éxito se debe precisamente a que estamos innovando continuamente, a que cerca del 10% de los ingresos obtenidos se invierten precisamente en innovación, y cerca de la mitad también de los empleados de Huawei y colaboradores, de los 200,000, casi 100,000, están dedicados a este tema de innovación, de tecnología y desarrollo, por lo que vamos a estar buscando siempre darles lo mejor y lo último en tecnología. Como el día de hoy vamos a conocer las características de la protección de falla de arco. Vamos a saber por qué es tan especial esta característica de nuestros equipos, por qué es tan precisa, y quiero que se familiaricen con lo que vamos a ver en esta sesión. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Manuel Sáenz. Él es el gerente y el responsable de producto en Huawei México. Él también está especializado en el diseño de proyectos fotovoltaicos desde residencial, comercial, industrial, y él los puede apoyar en cualquier proyecto que estén ustedes precisamente diseñando. Él está para apoyarlos en el tema de la preventa. Le doy la bienvenida a mi compañero Manuel y pues les agradezco el acompañarnos en este día. Los dejo con Manuel y vamos a dar inicio. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Espero me escuchen claramente. Si no, ahí, por favor, indíquenlo para hacer el ajuste adecuado. Bueno, el día de hoy vamos a repasar el tema del arco eléctrico, que es de vital importancia aquí en nuestro país, porque es una protección eléctrica que por norma es obligatoria cuando instalamos nuestros sistemas fotovoltaicos en cubierta, principalmente cuando hay los paneles. Bueno, la regla es que cuando están los paneles en la cubierta, vamos y el circuito de DC entra o está en contacto con el edificio, con el inmueble, hay que tener la protección, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. En qué casos sí, cuáles son los tipos de arco eléctrico y demás. Bueno, y saludos a Javier Hernández, que estaba ahí, trabajamos juntos antes. Bueno, entonces, vamos a ver hoy el tema de arco eléctrico, cuáles son las fallas, los tipos, bueno, qué es en principio este problema, cuándo se presenta, cuáles son las soluciones típicas en la industria ante esta dificultad, cuáles son las dificultades en detectar este problema, porque una cosa es tener una solución y otra cosa es que funcione eficientemente. También después hay que ver, vamos a ver cómo nuestros equipos resuelven esta problemática de acuerdo a la normativa. Y después vamos a ver el tema de cómo reacciona el equipo una vez que se presentó este problema. Bueno, por ahí hay una persona, Luis González, que no puede escuchar. No sé si los demás siguen escuchando lo que digo o si hay un problema genérico. Ok, bueno, Luis, a lo mejor es un problema con tu computadora. Gracias a los demás por confirmar. Bueno, como les había dicho, Lucía, hay una signo de interrogación abajo en la base del chat, donde pueden ir poniendo las preguntas relativas al webinar para que al final las podamos ir contestando. Hoy unos compañeros también irán contestando lo que se pueda durante
sesión. Entonces, vámonos de lleno con el tema. Entonces, ¿qué es una falla de arco eléctrico? Al final es una descarga de energía que surge en un conductor cuando se rompe físicamente la conexión y hay corriente fluyendo en ellos. Por ejemplo, en casa es algo que nos comportamos día a día. Si tenemos, por ejemplo, la computadora o un equipo electrodoméstico conectado y está funcionando y lo desconectamos abruptamente, vamos a ver una pequeña chispa que salta entre el cable y el contacto, o cuando se rompe un cable, cuando estamos trabajando en campo, instalándose una instalación y se está fluyendo la corriente y se separa y vemos una chispa. Este plasma es el arco eléctrico. Entonces, bueno, es algo que se encuentra comúnmente, pero hay diferencias cuando se presenta en un circuito de corriente directa, como en los paneles fotovoltaicos, o en un circuito de corriente alterna, como el que tenemos en la casa, o a la salida del inversor fotovoltaico. Entonces, ¿qué pasa? En el arco eléctrico que se presenta en los circuitos de corriente alterna, no hay gran problema. ¿Por qué? Porque como sabemos, la corriente está fluctuando de positivo a negativo, es una onda senoidal, y cuando pasa por cero, no hay potencia. Esto pasa 60 veces en un segundo, ¿no? Porque la frecuencia es de 60 Hz aquí en México. Entonces, aunque se esté presentando un arco eléctrico, se autoextingue cada vez que pasa por cero. Por eso, en la normatividad, como verán, ahorita más adelante, no exige que el inversor tenga una protección de arco eléctrico en la parte de alterno, en la salida. En el caso de la directa es distinto. En los sistemas fotovoltaicos, en el circuito de salida de los paneles, tenemos corriente directa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que mientras tenga sol y luz sobre los paneles, voy a tener voltaje constante. ¿Ok? Al tener un voltaje constante, pues cuando yo tengo, por ejemplo, un conector de MS4 mal armado, mal conectado, y empieza a separarse un poquito, porque estaba mal puesto el ensamble, o había una caja de conexiones mal soldada por tener módulos de mala calidad, o simplemente se dañó uno de los conductores que estaba instalando durante el montaje, empiezo a tener este arco eléctrico. Mientras haya sol, hay corriente fluyendo y ahí tengo el riesgo de arco eléctrico, ¿ok? No, esto no se va a autoextinguir. Este es un riesgo de incendio que sí hay que prevenir y por eso es que la norma pidió que hiciéramos esto. El problema de estos arcos eléctricos es que ese plasma que se genera, esa chispa, alcanza temperaturas hasta de 3000 grados centígrados, entonces puede fundir e incendiar prácticamente cualquier material con los que están instalados los inmuebles o los que tenemos en los techos de donde instalamos. Y el riesgo también después viene para los instaladores, para los bomberos, porque tú llegas a extinguir un problema de este tipo y si es de día, aunque le esté roto el panel, y tú vas a tener luz, vas a tener electricidad y un voltaje. Entonces, hay que evitar a toda costa incendios con sistemas fotovoltaicos porque son más difíciles de extinguir también para las personas, ¿no? Para los bomberos. Ahora, después tenemos también que hay ejemplos ya de casos así. Esto nada más es, por ejemplo, de 2012 a 2018, algunos habrán escuchado. Por ejemplo, el compañero que estaba ahí en Solar City conmigo hace tiempo. Esta empresa en estos años instaló muchos sistemas fotovoltaicos para Walmart en Estados Unidos. Fuimos nosotros que hay que declarar quién es. Y entonces ahí, bueno, había muchos defectos en las conexiones porque se estaban haciendo tal vez de manera muy rápida, de manera con poco control de calidad. Y entonces se empezaron a incendiar algunas tiendas. Y de ahí que la normativa se puso más estricta y dijeron, bueno, tenemos que controlar estos problemas de arco eléctrico que surgieron en este tipo de casos, tratar de evitarlos al máximo. Entonces, hay estándares al respecto. En Estados Unidos todo surgió de la NEC 2017 en el artículo 690.11. En México, como sabemos, nuestro código NOM 001C de 2012 es prácticamente una copia de la NEC.
una adaptación de la NEC a México. Entonces, cada que sale algo allá, generalmente lo hace sentido ponerlo en México y se adapta a nuestro código, a nuestra norma. Entonces, es el mismo artículo 690.11 que indica que se debe de tener esta protección en los inversores. Entonces, ¿qué dice? Bueno, primero que el interruptor debe estar nada más en el lado de corriente continua para la falla de arco, la protección, y debe instalarse en todos los sistemas fotovoltaicos que tengan más de 80 volts en el lado de corriente directa. Es decir, pues si yo te conecto más de 2 módulos en serie, ya tengo que tener un inversor que tenga esta protección. ¿Ok? Bueno, esto es el requerimiento. Ahora, ¿cómo se debe de implementar? Está dictaminado por la norma UL 1699B. Todo inversor que logre estar de acuerdo a esta norma, no necesariamente que tenga el certificado, sino que sea capaz de cumplir lo que ella dice, es aceptado en México por las unidades de verificación a la hora de hacer la puesta en marcha del sistema. ¿Y qué dice esta norma? Bueno, que en menos de 2.5 segundos debemos ser capaces de desconectar un arco eléctrico en serie. Vamos a ver ahorita que hay varios tipos de arco eléctrico. Es solamente el arco eléctrico en serie que está hablando de esto. Perdón, que sí, que está incluido en la desconexión. Y vamos a ver por qué nada más este. ¿Ok? Ahora, vamos a ver los tipos de arco eléctrico. Tenemos arcos eléctrico en serie, arcos eléctrico a tierra y arcos eléctrico en paralelo. Entonces, el arco eléctrico en serie es aquel en el que yo tengo un cable, como se ve en la imagen, se rompe y la corriente se ve interrumpida en el mismo conductor. Entonces, ahí ese es lo que llamamos arco eléctrico en serie y es el que puede ser evitado por el inversor. ¿Por qué? Porque si yo desconecto el inversor, se corta el flujo de corriente y se elimina el arco eléctrico. Ahora, hay arco eléctricos a tierra. Entonces, como se ve aquí en la segunda imagen, es cuando estamos trabajando, se pela el forro de un conductor, se queda pegado a tierra, a la charola o al techo o lo que sea, y empieza a fluir ahí, se empieza a hacer una chispa, un arco eléctrico en ese punto. Como ahí la energía viene de los paneles que están iluminados por el sol hacia la tierra, aunque yo quitara físicamente el inversor, no voy a poder evitarlo. Entonces, por eso la normativa no exige que esté la protección, que el inversor proteja ante eso, porque aunque quiera, no lo puede hacer. Y lo mismo sucede con el arco eléctrico en paralelo, que es cuando esta conexión o esta pérdida de aislamiento sucede entre el positivo y el negativo que salen del arreglo fotovoltaico. En este caso, como en el anterior, pues el inversor, aunque lo quites, no puede hacer nada. Entonces, lo que podemos proteger a través del inversor, de acuerdo a la norma, es el arco eléctrico en serie. Lo único que podemos hacer en los otros dos casos, y para lo cual sí está equipado el inversor de Huawei, es con un detector de corriente residual o la protección de falla a tierra. Entonces, cuando el inversor detecta que hay una pérdida de resistencia entre uno de los conductores hacia tierra, una pérdida de aislamiento, también nos va a detectar una alarma y se va a desconectar en el umbral que nosotros decidamos. Entonces, bueno, por lo menos el equipo puede ver que está ahí un problema y nos puede avisar. Entonces, aunque no sea capaz de apagarlo. Ahora, ¿cuándo suceden, en qué momentos puede suceder este arco en serie o dónde tenemos que fijarnos para que no tengamos este problema? Es pues en los puntos de unión de los conductores en el circuito de DC, ¿no? ¿Dónde es eso? Pues donde ponemos conectores de MS4, hay que saber ensamblarlos adecuadamente, que aunque parece fácil, tiene su ciencia. También los paneles, cuando son de mala calidad, suelen tener fallas de conexión entre las celdas, que al final están todas conectadas en serie, y puede tener este tipo de problemas, entonces hay que tener productos de paneles de buena calidad. Eso se ve con un hotspot, a veces es este problema cuando se presenta en la soldadura, en la unión entre celdas. También en las cajas de conexiones del mismo panel,
y en todo punto en general donde tengamos que unir conductores con otros. Cuando instalen combiners también puede suceder este problema. En el caso de Huawei, pues no es necesario utilizar combiners porque siempre entran los strings directo al equipo por separado. Entonces, después aquí vamos a ver que la norma nos estaba diciendo que en menos de 2.5 segundos se tiene que desconectar y la distancia del cable para hacer la prueba debe ser de 80 metros. Sí, porque mientras más largo el cable, más se dificulta la detección del arco eléctrico. Ahorita vamos a ver también por qué. Entonces, también esto varía en función de la potencia. Mientras más potente sea el arreglo fotovoltaico, el riesgo del arco es mayor o más peligroso porque hay más energía implicada. Entonces, la norma nos da esta pequeña fórmula de 750 joules entre la corriente por el voltaje del circuito para calcular el tiempo. Entonces vemos que una potencia en un string de 900 watts, el tiempo de desconexión debe ser de 800 milisegundos, más rápido, ¿no? Para evitar este riesgo inminente que es mayor. Ahora, ¿cómo resuelve la industria esto? Pues hasta ahora, los inversores que no tienen esta protección, pues requieren que en la caja de conexiones, en el combiner box de DC, se meta la protección de arco eléctrico. Entonces, esto genera un costo extra de montaje y un punto extra del mantenimiento del sistema y otro trabajo más en la puesta en marcha. Entonces, todo esto se evita teniendo la protección integrada en el inversor, como es en el caso del inversor de Huawei. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencias hay entre estas dos soluciones? Además de los costos, es la capacidad de detectar esto adecuadamente y evitar falsas alarmas. Porque, ¿cuál es el problema? O sea, la única manera de detectar un arco eléctrico desde un aparato que esté instalado a 80 metros es como escuchar, como si escuchara el aparato, el ruido que hace la señal a través del cable. Aquí en la imagen de abajo a la derecha pueden ver en la línea azul, el ruido que se ve en azul, es un cable normal. Y el rosa, el pico que se genera ahí, es la señal de arco eléctrico que hace cuando está la chispa haciendo más ruido. Como cuando tenemos igual en casa un arco eléctrico ahí en el apagador y estamos escuchando ahí el zumbido de la chispita y lo alcanzamos a percibir. Bueno, aquí sucede lo mismo, nada más que son sonidos de muy alta frecuencia que el oído humano no detecta, pero el inversor sí debe ser capaz de hacerlo. Y no solamente de hacerlo, sino de diferenciarlo de otros tipos de ruidos que pueden aparecer. Porque si no detecta los ruidos, va a estar activándose la detección de arco eléctrico constantemente y les va a estar causando llamadas de servicio para ir a sitio a volver a reactivar el inversor o a estarlo checando, o en lo que se dan cuenta, y si es que lo pueden reactivar de manera remota, pues ya están perdiendo energía, se está quejando el cliente, puede ser un dolor de cabeza. La mayoría de los fabricantes lo que hace, nosotros no, es vender, decir que tiene la protección, pero luego por default tenerla apagada. Entonces, fíjense, cuando está en otro equipo, si la detección de arco eléctrico, bueno, la trae, que bueno, pero que vean si está encendida cuando está en el equipo. Y puede ser que les esté causando falsas alarmas. Eso precisamente es algo que es la diferencia con nuestro equipo, que es capaz de detectar estos ruidos. ¿Y cuáles son estos ruidos? ¿De dónde salen? Bueno, al final los cables, los fotovoltaicos entre los módulos y el inversor son como una especie de antena, entonces detectan el ruido electromagnético, las señales de radio, todo eso le va metiendo señal de ruido a la señal en caso de que existe el arco eléctrico. Y también los paneles tienen cierta capacitancia desde la celda hacia la tierra, y capacitores junto con inductores, como sabemos en los equipos de amplificación, son filtros de sonido. Entonces eso hace que se atenúe la señal del arco eléctrico y sea más difícil de escuchar. Entonces tiene que tener una buena sensibilidad del equipo, pero con la inteligencia suficiente para no estar diciendo falsas alarmas cuando tiene la duda. Otro tipo de ruidos son cuando tenemos otra electrónica conectada como optimizadores,
o también el propio ruido del inversor. Al final adentro tiene interruptores de potencia que están switcheando todo el tiempo para transformar la energía de DC a AC, y eso también es un zumbido que puede provocar una falla, una alarma falsa. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, la gráfica de colores es la señal de arco eléctrico, o la señal de... Y la señal rosa es el ruido que escucha el sensor sin que haya arco eléctrico. Y los picos rosas que se ven ahí, que suben más allá de la señal de arco eléctrico, son los ruidos que hacen los interruptores adentro del inversor. Entonces, obviamente, si es un sensor medio tonto, el que está instalado, y escucha uno de estos picos, va a decir, oh, aquí hay un problema, arco eléctrico, pum, apaga el inversor, y luego hay que ir a sitio a detectarlo. Entonces, aquí el reto de que tener no solamente que esté la protección, sino que esté activada realmente a la hora de instalar y que sea capaz de detectar esos problemas para evitarnos dolores de cabeza de mantenimiento, clientes enojados, pérdidas de energía y hasta pérdidas de recomendaciones de los clientes. ¿Ok? ¿Cómo evita eso el inversor? Bueno, como saben, Huawei lleva años haciendo teléfonos y ahorita ya desplazó o está a la par de iPhone y todos estos grandes. Bueno, creo que ya hasta lo superó en China, por ejemplo, un iPhone es mal visto. Y todo esto incluye manejo de Big Data, de inteligencia artificial y de Machine Learning para ir aprendiendo mejor los procesos. Todo eso está integrado en los circuitos de la tecnología celular y que es la misma know-how que se aplica para la fabricación del inversor. Entonces, el inversor va reconociendo los tipos de señales. A lo mejor sí te va a pasar podría pasar que una o dos veces te manda una falsa alarma, pero el inversor va aprendiendo y eventualmente va evitando estos picos de voltaje y va viendo mejoras del firmware del inversor que se pueden cargar a distancia, no hay que ir a sitio, si es que tenemos conectados el inversor de manera remota, y podemos ir mejorando la capacidad de este sistema para detectar bien el arco eléctrico, ¿ok? Y no solamente son los casos de ahí de donde está puesto el inversor, sino de la base de datos en general del software Fusion Solar, de monitoreo. ¿Cómo probamos aquí? Bueno, lo que hacemos para verificar que esto es real, agarramos en base al estándar UL, al inversor se le conectan 2 simuladores de arreglo fotovoltaico con unas resistencias ahí para que no genere ruido extra este simulador y se comporte como un arreglo real. Se pone un cable entre 60 y 200 metros de largo para hacer como antena y meter más ruido, y luego ponemos un generador de arco eléctrico, lo cual nos va a permitir ver si el inversor es capaz de apagarlo o no. Y esto se hace en ambos strings. Entonces, en más de 100 casos de laboratorio vamos verificando eso en diferentes modalidades, que con cables de 80 metros, que con un string de 300, con un string de 800, con una corriente de 3, con una corriente de 16, y en todos estos nosotros hemos detectado que el inversor es capaz de desconectar en menos de 400 milisegundos el problema, ¿ok? Entonces, cuando dijimos que eran 2.5 el estándar de la norma, o 800 milisegundos en el caso de un string de 800 watts, y aquí siempre estamos como en 400, entonces nos da mucha seguridad. Aquí, por ejemplo, bueno, quisiera mostrarles, déjenme les comparto pantalla para mostrarles un breve ejemplo de cómo se ve el arco eléctrico para los que no hayan visto esto y aterricen un poquito mejor lo que les estoy diciendo. Bueno, ahí supongo que pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Bueno, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí. Gracias. Bueno, déjenme les pongo el video aquí rápido.
porque en la otra plataforma no se ve. Aquí a la izquierda está el arco eléctrico apagado, y ahí está el generador, y no pasa nada, el inversor tiene la función de arco eléctrico apagada. Entonces eso estaría quemando el techo de nuestro inmueble o lo que sea que esté alrededor. Y aquí el mismo caso, pero con la función de AFCI encendida. Inicia y se apaga de inmediato. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a pasar en la realidad en sus tejados. Ahora, esa pregunta de Alicia sobre de ir a sitio, ahorita vamos a hablar al respecto de este tema. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? La fortuna también de estos equipos de Huawei es que tienen un string conectado, bueno, todos los strings van conectados directamente al inversor, no hay nada de que pongo 2, 3 strings en paralelo, o 4 strings en paralelo. Tengo un monitoreo, bueno, sí tengo 2 strings conectados adentro del aparato en paralelo, pero tengo monitoreo a nivel de string. O sea, yo sé la corriente y el voltaje de todos y la detección de arco eléctrico es igual a nivel de string. Entonces yo, desde mi software de monitoreo, ya sea desde mi teléfono o desde la aplicación, voy a saber cuál string es el que tiene el problema, y voy a poder dirigir mi mantenimiento. No voy a tener que mandar a un técnico a sufrir al tejado a que encuentre dónde hay un arco eléctrico. ¿Okay? Ya está mucho más focalizado el asunto. ¿Okay? Los equipos que cuentan con esta protección van a ser los residenciales, que bueno, aquí dice 3, 4 y 5 kilowatts. Va a haber, perdón, falta aquí el de 2 y el de 6 kilowatts que van a llegar en la segunda mitad del año. Equipos residenciales que se conectan entre línea y línea a 220. Después tenemos el inversor ya disponible en el mercado de 40 kilowatts, que es el ideal para cubierta, para instalaciones en cubierta. Como les decía, tiene integrada la protección de arco eléctrico. Después tenemos otros 2 equipos que se comercializan actualmente en México, que es el de 60 y 185 kilowatts. Son más para instalaciones en piso. Pueden utilizarse en el mercado de instalación distribuida, pero siempre y cuando, como lo dice la norma, el circuito de directa no entra al edificio. Es decir, no puedo poner mis inversores adentro del edificio, afuera mi arreglo en el piso y luego conectar. Me van a llamar la atención. Lo que tengo que hacer, si quiero usar estos inversores, por ejemplo, tengo un carport o tengo un terreno, un lote baldío al lado de mi fábrica, bueno, pongo ahí mis paneles, pongo ahí mis inversores, y luego nada más mando el circuito de alterna al punto de interconexión en el inmueble. Eso sí está permitido como en el caso de estos inversores. Ahí no necesito la protección de arco eléctrico. ¿Ok? Y en el año que viene va a entrar el inversor de 100 kilowatts, también con conexión a 480, trifásico, que sí va a tener la protección. Ok, bueno, y finalmente, antes de pasar a la parte de las preguntas, vemos qué pasa una vez que se generó el arco eléctrico, ¿ok? Eso nos lo dice la norma. La norma dice qué tiene que hacer el inversor, cómo debe actuar después de que tenemos el problema. Digamos, se presenta un arco en serie, el inversor se desconecta por la alarma, nos manda una alarma, y después dice la norma, la UL dice, después de 5 minutos, no es requerido el reinicio manual, es decir, el inversor se va a reconectar después de 5 minutos. Si el problema sigue ahí, se va a volver a desconectar, se tiene que volver a desconectar. Si ya no está, pues ya solito el inversor debe de seguir trabajando como normalmente después de 5 minutos. Si el inversor se reconecta más de 5 veces en el mismo día
significa que pues ya no va a quitarse el arco eléctrico por sí mismo y hay que ir a ver qué pasa. Entonces la norma dice, entonces sí, ya solamente puedes hacer un reinicio manual. Entonces después de 5 veces de que no se quita solo el problema, el inversor ya se va a bloquear. La IS 63027 es un poquito más ligera y dice que solamente se reconecte después de 3 minutos, también 5 veces, y listo. Entonces, lo que está implementado en el inversor para atender a este problema es que, como les digo, hay arco eléctrico, se desconecta, se reconecta en 5 minutos, si vuelve a estar ahí, se desconecta así 5 veces y listo. Y luego, eso de reactivarlo localmente es, bueno, si nosotros tenemos un Smart Dongle o un Smart Logger que conectando nuestros inversores a la red, a la nube, al portal de fusión solar, desde ahí mismo podemos activar manualmente los inversores, no es necesario ir a sitio, ¿ok? Bueno, hasta ahí el tema. Ahorita, bueno, veo que hay bastantes preguntas, va a estar interesante, bueno, nos queda algo de tiempo, eso es bueno. No sé, Lucía, si quieras decir algo antes de comenzar con las preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Sí, voy a pasarles el link precisamente para el cuestionario, ¿sí? Aquí está el link, lo voy a pegar en el cuadro de diálogo. Por favor, les agradecemos responder. Son 4 sencillas preguntas. Aquí vamos a seleccionar al primer ganador del día de hoy. Este es el link. Este es el link. Ahora vamos a contestar todas las preguntas. Tenemos tiempo para responder. Y les voy a agradecer responder el pequeño cuestionario que les he dejado. Y mientras lo hacemos, vamos a ver uno de los videos con los casos de éxitos, algunos de los casos de éxito de la compañía.
Gracias por responder el cuestionario. Tenemos más de 70 respuestas. Ahora vamos a pasar a revisar quién es la persona que contestó todas las preguntas de manera correcta. Y vamos a pasar a las preguntas y respuestas, que hoy tenemos bastantes. Y nos va a ayudar Manuel para ir respondiendo las preguntas. Ok, gracias, Lucía. Bueno, a ver, hay muchas cosas, qué bueno. Gracias por preguntar tanto. Vamos a empezar por las demás atrás, vamos a ver si logramos concluir todas. Si con la respuesta no es suficiente, escríbanos después al correo que hemos puesto ahí de soporte, que es smartpbmexico@huawei.com para clarificar ya cualquier cosa o ayudarles en la selección de equipos para sus diseños y demás. ¿Ok? Bueno, entonces la primera, preguntaban por ahí, ¿es ahí donde conviene instalar o configurar el Rapid Shutdown? Bueno, el Rapid Shutdown es algo que no está requerido por norma aquí en México. Es algo similar, pero a nivel del módulo. ¿Ok? O sea, el módulo tiene capacidad de desconectarse si hay algún problema similar y entonces ataca también al arco eléctrico en paralelo y a tierra y en serie. O sea, todos simplemente desconectas el panel de todo lo demás, ¿ok? Ahorita a nivel del inversor, a nivel del panel no es requerido en México, solamente a nivel del inversor y de la protección de la que hemos hablado el día de hoy. Por supuesto, si tienen un panel que tenga esto, va a quedar mucho más protegido su sistema. Ok, ¿cómo detecta el inversor un arco fotovoltaico? Como vimos, el inversor tiene un sensor que escucha la señal acústica que genera esta chispa, este arco eléctrico, y el final es lo que detona la alarma, ¿ok? O que hace que se desconecte el inversor. Y como dijimos, Huawei usa un boost, AIFC boost, hace como un inteligencia artificial y big data para ir aprendiendo y evitar falsas alarmas de este tipo en esta situación de detección. ¿Cuentan con algún dispositivo para verificar si hay un riesgo sobre falla de arco? Bueno, es el mismo inversor que te avisa cuando está el problema. De medidas preventivas durante el montaje es evitar cuando están jalando los cables que destruyan el forro, tener una buena capacitación sobre cómo armar los conectores, verificar que los módulos están en buen estado y durante la puesta en marcha pueden comprar una cámara térmica y hacer una revisión de la instalación para ver que ya cuando está fluyendo la corriente, para ver no hay puntos donde se esté sobrecalentando. Una cámara térmica es la única forma de saber si el conector, por ejemplo, quedó bien ensamblado. ¿Qué tan rápido puede actuar el dispositivo para detectar la falla de arco eléctrico y detenerlo? Como dijimos, nosotros podemos hacerlo, o hemos medido 400 milisegundos, la norma pide 2.5 segundos. Debido a este peligro, el NEC o la normativa mexicana menciona que los sistemas sobre techo deben ser de máximo de 1000 watts. Bueno, no se dice exactamente por el arco eléctrico, pero sí, mientras más potencial, más dificultad de extinguir el arco eléctrico. Y en efecto, pues sobre cubierta solamente se puede hasta 1000 volts aquí en México. Por eso el inversor de 40 es precisamente el que recomendamos, porque tiene 1000 volts a la entrada y la protección de arco eléctrico. El de 185 que vendemos tiene la entrada a 1500 volts y no tiene la protección, por eso es para plantas en piso. ¿Por qué solo se requiere que la protección de arco eléctrico se cumpla en proyectos sobre tejado y no en piso? Bueno, porque es un tema de seguridad del inmueble y del personal, es un riesgo de vida. Entonces, si yo tengo una instalación en el lote baldío, en un área, dice la norma, restringida, en la que solamente personal
calificado de mantenimiento tiene acceso, no necesito la protección del arco eléctrico porque nunca va a haber nadie en riesgo en caso de un incendio. En otro caso, si el circuito de DC está entrando al edificio o está encima del edificio y hay un incendio, pues el riesgo de que alguien sufra daños materiales o físicos es muchísimo mayor. Cuando hay un arco eléctrico en alguno de los strings, ¿el inversor se apaga automáticamente? Sí, así es. Y nos va a decir exactamente qué inversor falló. ¿Qué hace el inversor en caso de falla a tierra? También manda una alarma y se desconecta. ¿Hay alguna manera de hacer una prueba de funcionamiento del dispositivo AFCI? Bueno, podrías provocar un arco eléctrico en serie en la hora del comisionamiento, no sé, podrías dejar medio mal puesto un conector de MS4 de uno de los strings, controlando ahí el asunto, y de día lo separas y se va a desconectar el aparato. Puede ser un poco riesgoso, pero no lo recomiendo, pero se puede hacer, por ejemplo, así. ¿Cuánto puede durar el arco antes de poder incendiarse? Bueno, depende del material que tengas abajo. Como dijimos, un arco eléctrico puede alcanzar hasta 3000 grados centígrados de temperatura. No es lo mismo si tengo los paneles sobre concreto o si tengo una lámina de asbesto, bueno, que esté prohibido, o tengo madera en el tejado, eso va a variar. Pero quédate en la mente, Ricardo, que tienes una chispa de 3000 grados centígrados y ahí presente. ¿Cuáles son las ventajas de sus inversores centrales contra los microinversores de otras marcas? Bueno, los inversores que manejamos, más que centrales, son string para distribuida. Y bueno, las ventajas sobre microinversores, que primero seguramente les va a costar menos la instalación, y tienen también conservando un nivel razonable de monitoreo de los módulos, ¿no? O sea, el microinversor les va a dar monitoreo a nivel de módulo, aquí les damos monitoreo a nivel de string. Hay inversores string que no tienen, o que también llaman centrales en distribuida, que no tienen monitoreo a nivel de string, sino a nivel de todo el bloque de potencia. Entonces, a veces es muy difícil monitorear qué está pasando con el sistema. ¿Cuánto tiempo tarda en identificar la falla de arco y desconectarse? Bueno, ya habíamos dicho 400 milisegundos más o menos. La norma dice 2.5 segundos. ¿Qué umbral es recomendable para la desconexión ante una falla de arco? ¿Qué umbral? Bueno, no sé a qué se refiere con el umbral. Lo que hace el inversor es simplemente escuchar, y si hay un pico de señal, se desconecta. Sí, ahí nada más el riesgo es que un inversor con un detector de falla de arco eléctrico de baja calidad, pues invente arcos eléctricos que no existen. ¿Cuál es el dimensionamiento de línea a tierra en los sistemas fotovoltaicos? El dimensionamiento de línea a tierra, eso no entendí. Por favor, escríbenos para aclarar la duda. ¿Qué modelo de inversores trae su protección de arco? Bueno, dijimos el de, para sistemas en cubierta industriales, comerciales, el de 40 es el indicado, y después de la segunda mitad del año vienen los residenciales de 2, 3, 4, 5 y 6 kilowatts, y a principios del año que entra va a haber uno de 100 kilowatts que también la va a traer integrada. Por seguridad, ¿debe por norma tener un sistema de protección con fusibles o no? La norma dice que si tú tienes 2 o menos, bueno, parafraseando, 2 o menos string conectados en paralelo, no es necesario que tengas fusibles. ¿Por qué? Porque si se sombrea uno, la corriente de reversa del otro string, la corriente de reversa es la del otro string, que van a ser como 10 amperes, que es la corriente de tu string generalmente, y esa corriente no supera la corriente de reversa del módulo.
que en la ficha técnica vas a ver, generalmente el módulo dice corriente máxima del fusible o de reversa, 15 amperes. Entonces, mientras la corriente de reversa no supere esos 15 amperes, la norma te dice no es necesario que pongas fusibles, ¿ok? Y es completamente seguro porque cuando pasen los strings, la corriente del string que está bien al que está mal, no va a haber ningún sobrecalentamiento que el módulo mismo no pueda manejar o el cableado no pueda manejar. ¿Qué pasa con inversores donde tienes 3, 4 o hasta 5, 6 series conectadas adentro en paralelo? Pues ahí sí, si tienes 4 series en paralelo, uno se daña, la corriente de reversa va a ser la suma de los otros 3, es decir, 30 amperes, ya vas a estar por encima de lo que puede soportar el módulo y sí puedes causar que algo se queme. Por eso en nuestros strings no es necesario, en nuestros inversores no es necesario poner fusibles, porque solamente conectamos 2 strings en paralelo internamente. En la norma específica que estos proyectos en piso no es necesaria esta protección, no. También hay un artículo de la norma en el 600, el 690. Bueno, Iván, mejor escríbenos el correo, me contactas luego para el que esté interesado. Por ahí tengo el fragmento de la norma que habla cuándo se requiere la protección y donde se especifica que solamente, así dice, si el circuito de DC está sobre el inmueble o entra al inmueble, es necesaria la protección de arco eléctrico. Entonces, por omisión, en piso, si tu inversor está ahí y el circuito de alterna es el que entra al edificio, no lo necesitas. Para protección de paneles inversores, una respuesta. ¿Por qué solo los inversores con AFCA se pueden utilizar en cubiertos? Lo acabamos de explicar. La presentación, les van a mandar un enlace. ¿Por qué sobre techo se permiten sistemas de hasta 1000 y no de 1500? Bueno, está en la norma, ya habíamos comentado este tema. En la NOM explica que tiene que ser así. Por seguridad, pues es más fácil contener un incendio de esta magnitud, con voltaje de esa magnitud. Las posibles fallas de arco, hemos mencionado, de arco en serie, imagina tu circuito de DC, cualquier punto donde se pueda desconectar el conductor o se pueda romper la continuidad. Entonces, todo el punto donde hagan empalmes de cable, todos los puntos donde se haya podido ver roto el aislamiento del cable o del módulo, todos los módulos que tengan defectos en la caja de conexiones, en la unión entre las celdas o en la conexión de los cables del propio módulo a la caja de conexiones. ¿Dónde se puede conseguir un dispositivo de seguridad externo para colocarlo en un inversor sin AFCA? Pues no, eso sí no sabría decirte, pero si lo consigues y lo instalas, te invito a que lo pongamos al lado de uno de nuestros inversores para ver la diferencia. Sería un experimento interesante. Este webinar lo publica en otro lado para volver a ver. Sí, van a mandarles el video. Los módulos fotovoltaicos pueden tener fallas aunque tengan sus certificaciones. Sí, al final, aunque tú tengas un módulo certificado por ISA y por lo que tú quieras, las certificaciones siempre son una reducción del riesgo, que te dice que la empresa tiene un buen control de calidad, que son responsables, que compran buenos materiales, que están automatizadas, que bla, 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 pero al final siempre hay un factor humano y siempre hay errores, siempre hay cosas físicas que no son iguales. Por ejemplo, puedes tener celdas fotovoltaicas que todas están especificadas con cierta potencia, pero el voltaje cambia un poquito porque los materiales nunca son exactamente idénticos. Es decir, es la física del material. Así pasa. Entonces, hay que tener cuidado con qué módulos compramos. Puede un módulo pasar su certificación y haber comprado un backsheet de mala calidad y entonces ahorita va a funcionar y en 5 años se va a desprender y se va a romper el aislamiento. Entonces, sí hay que tener cuidado. Lo mismo pasa con inversores. Bueno, Lucía, ¿quedan más preguntas? No sé si quieres que continuemos o nos pasamos directo a lo de las respuestas.
Ya te veo ahí. Sí, sí, sí. Vamos a pasar vamos a presentar a los ganadores, vamos a conocerlos. En este caso, pues, tenemos el teléfono del ganador para que me llame. Eh, Aquí está el ganador del cuestionario. Fue el primero en responder correctamente a las 12:39 y 17 segundos. El número 662-171-0260 nos dice Ulises, felicidades Ulises, es ganador. Y en el tema de la sesión de preguntas y respuestas, Eric Aranda, Héctor Valdés, Noé Ramírez, Jesús Alejandro Núñez, favor los voy a contactar yo en caso de que no sea así, pueden enviarme ahorita terminando, ahorita les voy a dar mi correo, mi teléfono para enviarles sus premios y por aquí vi también algunos de los ganadores de la sesión anterior, gracias, deben estar ya por recibir el premio de la última sesión, si no es así también, por favor, para que me lo indiquen. Y quiero presentarles también a nuestros distribuidores en México. En México, nuestros distribuidores son Baiba, que lo deben conocer, y BEG México, que también nos están acompañando aquí en este webinar. Ambos son nuestros socios comerciales, son parte de la fortaleza de Huawei y queremos invitarlos a que los contacten también. Ellos tienen equipos para entrega inmediata, tienen equipos para sus proyectos y también tenemos a nuestros distribuidores o socios en Centroamérica y Caribe, es operadores nacionales, con Eric López, también pueden buscarlos para cualquier duda que tengan para sus proyectos. Les vamos a mandar esta presentación. Tengo el correo de todos, cuando se registraron tengo el correo de todos ustedes, les voy a hacer llegar la presentación, para cualquier duda que tengan nos pueden contactar, ya sea a mí o a Manuel, por favor. Y quiero también invitarlos a que nos sigan acompañando en el próximo webinar, va a estar muy interesante. Déjenme, les presento la invitación del próximo que tendremos, precisamente dentro de 15 días. Ustedes pueden ver, el tema es sobre Solar Inverter Active Power Control. Para conocer esta función del control de potencia en los inversores Huawei, cómo podemos evitar la exportación de energía a la red en caso de que sea necesario, ya sea por parte de CFE o que el usuario así lo necesite. Este es nuestro próximo webinar, los invitamos también si tienen alguna sugerencia, alguna duda, cuenten con nosotros, estamos aquí para apoyarles y les agradezco nuevamente, les voy a dejar aquí mi correo electrónico y gracias porque ante la imposibilidad de estar físicamente con ustedes, la tecnología nos ayuda a estar muy cerca. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos desde Argentina, que nos están saludando. Gracias, todas sus preguntas las vamos a responder. Veo mucha gente conocida, les agradezco por estar con nosotros, que tengan un excelente día. No sé si quieras despedirte, Manuel, ya por último. Sí, pues sí, muchas gracias a todos, gracias Lucía. Ha sido un gusto. Veo que hay todavía muchas preguntas por ahí abiertas. Por favor, contáctenos al correo que les dimos para que no se queden abiertas eso y se queden tranquilos. Un gusto estar aquí con ustedes y pues nada, les deseo muy buena tarde y nos vemos pronto para el que sigue. Sí, gracias. Voy a volver a poner los distribuidores porque están preguntando ahí nuevamente. En México, distribuidores en México, Baiba. Baiba pueden contactar a Juan Carlos Fernández, es gerente comercial de Occidente y Sur. Y pueden contactar a BEG México, Iván Cisneros, que nos acompaña hoy. Y voy a dejarles también el correo electrónico. Vamos a dejar el correo de Manuel. Mi correo ya se los di para que por favor nos contacten.
Y les recuerdo a nuestros distribuidores, uno de nuestros distribuidores en Centroamérica y Caribe, que es Operadores Nacionales. Será un gusto atenderlos y vamos a responder todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Gracias por estar, gracias por permanecer con nosotros.